arranco Fer con la grabación. Ah, perfecto. Bueno. Lo que Yo todavía no sé, acá en el celular medio que no sé muy bien, pero bueno, hoy era día de presentación, así que te dejo hablar. No, básicamente, Fernanda, le estoy diciendo a los chicos, bueno, vamos a presentar la materia, más que nada, ¿viste? Vamos a hablar un poco hoy, porque la idea es que tengan fundamentalmente un criterio, digamos, con respecto a cómo estudiarla. Es una materia, le estaba diciendo que la unidad 1 es una especie de alguna manera de repaso, se involucran algunas cositas nuevas y se profundizan otras, pero digamos, estamos en terreno conocido, ¿sí? A partir de ahí, digamos, vamos a ir, digamos, construyendo en complejidad, como le decía, todas temáticas o, digamos, contenidos nuevos en realidad, y que hacen la materia en sí. Y lo otro que estaba comentando, Fer, era el tema de la importancia que tiene esta materia en lo que es su formación como ingeniero químico. Es, digamos, un poco la razón de ser de nosotros como ingenieros. Bien. Así que estamos arrancando. Mira, vamos a ir entonces orientándonos. Esto está... Perdón, ¿quién era el señor que dijo que iba a grabar? Yo, pero ahí le prendo de vuelta. Espera. Para eso, Ahí está Santiago. Hola. Sí, tiene que poner abajo en participantes, hacer clic, ir sobre mi nombre y en los 3 puntitos abajo dice permitir grabar, o debería decir eso. Espera. Lo otro que les pedí fue a los chicos, no sé a vos, pero a mí, que me tengan paciencia en nuestra primer clase en este modo, que profe, es no nuevo para nosotros. Pensé que no iba a tener inconvenientes con Zoom y como era de esperarse según las leyes de Murphy, no podíamos entrar ninguno de los dos. Todo tiene que ver con todo. Esto es casi como la realidad misma, y todo lo que comentemos va a estar en función de nuestra materia. Porque nosotros vamos a plantearnos un montón de cosas, vamos a aprender un montón de cosas, y el día que vayamos a la industria les puedo asegurar que se nos van a quemar los libros, muchas cuestiones, ¿sí? Es parecido a esto. Entonces, un poco el espíritu de la materia es, más allá de que sepamos, digamos, hay cosas que sí o sí, digamos, tenemos que saber, pero que generemos ese criterio, digamos, que nos permita tener una apertura mental a la hora de enfrentar los problemas que vamos a tener que enfrentar. ¿Se entiende, chicos? Esta es una materia, digamos, donde no hay recetas, por así decirlo, sino donde simplemente vamos a ir a tratar de comprender los fenómenos involucrados en el diseño de reactores, cómo los podemos, o cómo, digamos, los ponemos en términos matemáticos para poder, digamos, trabajar, pero eso no implica que no deje de ser todo un arte el diseño de un reactor, ¿sí? Bueno, yo de todas maneras, Santiago, lo voy a probar quizá más tarde, porque creo que están dando, yo lo puse a grabar en mi caso, a ver, lo que no me estaba poniendo pantalla mía grande. Se le debería estar grabando en su computadora. Lo que yo decía era, por si no se quiere preocupar de la grabación, que me encargaba yo, que no tengo problema. No, te agradezco. Vamos a probar en la próxima, porque ahora está grabando. Lo que no estoy pudiendo hacer es volver a lo que es. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Ustedes qué están viendo en pantalla? Pregunto. Sería su buscador Google. ¿Y qué? Ahí está la presentación. Ajá. ¿Hay uno que dice que nivel de reacciones químicas y eso? Sí. Sí, profe. Bien, vamos a cambiar entonces, porque ya nos hemos presentado. Ahí ese soy yo, Alejandro Campo, y ahí está María Fernanda Salazar. Sí. Bueno, esperen un poquito, a ver cómo hago para seguir compartiendo. O sea, quiero cambiar la cuestión esta de compartir pantalla, quiero compartir otra cosa, a ver. Bueno, ahora a ver si voy bien, habrá aparecido la unidad 1. ¿Apareció la unidad 1? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces vamos mejorando. Bueno, vamos a ir hablando un poquito, ya que estamos de la unidad 1, ¿sí? Esta materia consta de simplemente 8 unidades, no para tanto, digamos, desde el punto de vista de que veamos la cuestión macro, no está complicada, ahora vamos a ver un poquito. Pero fíjense, en la unidad 1, cinética en sistemas homogéneos, tenemos
Definición de velocidad de reacción en sistema de volumen constante y volumen variable, grado de avance y conversión, variables que afectan la velocidad de reacción. ¿Bien? De eso que he mencionado, ¿tienen todos idea de físico-química? Sí. Sí, profe. Sí. Lo que quizás no hayan visto, porque es particular acá de la materia, es grado de avance y conversión. No, eso no creo que dimos. O sea, El segundo párrafo, no lo desarrollamos en no está profundidad. bien, está bien. Efecto de la temperatura sobre la velocidad de reacción, bueno, expresión de Arrhenius, eso calculó que sí, cálculo de la energía de activación, métodos experimentales para la determinación de los parámetros cinéticos, y técnicas para la interpretación de datos. Un poco, digamos, unas definiciones vamos a tener en esta unidad, pero más que nada ahora vamos a terminar un poco trabajando sobre los modelos experimentales para la determinación de los parámetros cinéticos y la técnica de interpretación de datos. ¿Sí? Bueno, esto está tomado de la página que ustedes, del programa que está cargado en la página, que es el programa oficial, obviamente, donde fíjense que después de los contenidos, tenemos los objetivos específicos, ¿sí? O sea, lo que les sugiero es que en algún momento arranquemos de esta manera. Yo se lo voy a mostrar igual, les voy a contar un poquito por arriba de qué se trata, pero lo que yo siempre les propongo a ustedes, digamos, es que arranquemos de esta visión del conjunto de lo que vamos a estudiar, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las 8 unidades, de qué se trata, y cuando tomemos una específicamente, obviamente vamos a profundizar, vamos a desarrollar los contenidos, pero cada tanto es necesario hacer un zoom para ver dónde estamos parados en relación al todo, que es lo que se pretende que ustedes, digamos, saquen, digamos, como conocimiento de esta cursada. Bueno, hablando de eso, gracias a los que ya han escrito y hecho una devolución y se han presentado en el foro, porque, bueno, ayuda a esto que vamos a trabajar mucho de esa manera. Y bueno, una cuestión de una modo de evolución ahí, que ustedes hablan bastante de cumplir con los objetivos propuestos por la cátedra. Bueno, eso tiene que ver un poco con justamente lo que les estoy diciendo que lean, porque si realmente todos tienen la intención de cumplir con los objetivos que nos proponemos, bueno, los objetivos están plasmados en el programa, ¿sí? Eso es para orientarlos justamente a enfocarse, digamos, a dónde hay que apuntar. ¿Estamos? Bien. Ahora sí vamos a ir arrancando un poquito más con lo que es la materia en sí. Un segundito. Bien. Ahora, vamos por acá. Vale. ¿Se escucha todo, chicos? Bueno, acá les hago una especie de paseo rápido por lo que son las unidades temáticas, que después las van a ver igual. ¿Sí? La unidad 1, entonces, es cinética de sistemas homogéneos. ¿Está? La unidad 2, ya arrancamos con lo que son reactores ideales. ¿Sí? Y ahí, digamos, como hablamos de reactores ideales, hablamos de reactores, digamos, que justamente en su definición, digamos, trabajan idealmente. Es como una aproximación en realidad, pero desde el punto de vista de entender de qué se trata esto, es arrancar de algo simple hacia algo más complejo. Bueno, la unidad 2, entonces vamos a ver el reactor ideal, es una unidad donde nos vamos a detener un poco porque tiene su desarrollo básicamente. Vamos a ver los reactores en sí, las ecuaciones de diseño que hacen esos reactores, y después, bueno, cómo los podemos combinar y ver cómo podemos utilizarlos, digamos, todo en forma ideal. La siguiente unidad, una vez que tenemos definidos los reactores que vamos a utilizar, nos metemos dentro del reactor y vamos a empezar a estudiar qué pasa cuando tenemos reacciones múltiples. ¿Sí? En esta unidad, digamos, tenemos reacciones simples, que ya vamos a ver qué son. O sea, es una sola reacción que tengo en el reactor. Bien. Conocidos los reactores, como les decía, en la unidad 3, lo metemos dentro del reactor y vamos a ver que en la realidad ocurren múltiples reacciones a veces cuando queremos obtener un producto. Entonces vamos a tener nuestro producto deseado
y productos no deseados, y acá vamos a estudiar cómo optimizamos, digamos, el diseño, el funcionamiento del reactor, para obtener básicamente lo que pretendemos obtener y minimizar lo que no queremos. ¿Sí? Bueno, hasta la unidad 3, los reactores eran isotérmicos, digamos. En aras de la simplicidad, justamente, estudiamos los reactores en forma isotérmica porque sería una variable que, digamos, hay que estudiarla, que la estudiamos justamente en la unidad 4. En la unidad 4, seguimos trabajando sobre lo que ya hemos visto, reactores ideales, pueden ser reacciones simples o múltiples, pero consideramos ahora cómo incide cuando varía la temperatura en nuestro reactor. Una unidad que es bastante importante porque de hecho está muy relacionada con la realidad, digamos. Hasta acá vinimos con reactores ideales y sistemas homogéneos. ¿Estamos? En la unidad 5 vamos a considerar qué pasa, o sea, o cómo se estudia, por decirlo de mejor manera, la desviación, digamos, de este comportamiento ideal en la realidad. La unidad 1, 2, 3, 4 y 5, si las podemos agrupar dentro del concepto de sistemas homogéneos, ¿sí? ¿Qué significa un sistema homogéneo? Que bueno, que la reacción transcurre básicamente en una sola fase, ¿sí? Que lo único que tengo que preocuparme es por la reacción química, básicamente, en cuanto a la velocidad de reacción. Bueno, después de que estudiamos reactores no ideales, arrancamos la unidad 6, 7 y 8, que constituyen sistemas heterogéneos. Vamos a hacer una breve introducción acá de cómo es que influye. A ver, quizás no... ¿Qué va a influir acá? ¿Qué es lo que aparece como algo notoriamente diferente a lo que veníamos, o vengo planteando? A ver si ya estamos entrando en sintonía. ¿Me entienden la pregunta, chicos? Alejandro, acá, fíjate, mover un poco el programa porque se ve la unidad 1. ¿Se ve qué? Que la pantalla que estás compartiendo solo vemos la unidad 1. Pero yo estoy moviendo, che. Sí. Pará. Quedó fijado entonces la pantalla. Igualmente, chicos, tienen todo en el aula virtual el programa del que está hablando Alejandro. Esto que estoy compartiendo sigue después y momento. Acá está frisada, entonces la pantalla. Tener video, nueva compartición. En unidad 1. Espera, unidades temáticas, ya casi lo tengo. Debe ser esta, a ver. Bueno, viste, es un detalle, ¿no? Gracias. Escúchalo. ¿Por qué no avanza ahora? ¿Y ahí se movió? Sí, profe, ahí sí se... Sí, profe, ahí sí. Ahí estamos viendo. Bueno, hablando de feedback, avíseme la próxima. Yo pensé que estaba avanzando, Filmina, otra Filmina, y no. Bueno, nada, de última lo que pretendo, insisto, es la visión primero global, por eso les estoy presentando todo el programa, antes de adentrarnos en la unidad 1. Le dije unidad 1 significa sistema homogéneo, modo de repaso, ahí va unidad 2, reactores ideales. ¿Ahora sí lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Unidad 3, reacciones múltiples. ¿Sí? Nos metemos en el reactor y vemos que ya no tenemos una sola reacción, sino que hay varias. Unidad 4, a lo que venimos haciendo, le agregamos la cuestión de la variación de temperatura en el reactor. Y en la unidad 5, siempre en sistemas homogéneos, bueno, vemos cómo se estudia la desviación, digamos, de la idealidad, o digamos, cómo se evalúa un reactor en su funcionamiento real. Lo podemos decir de las dos maneras. ¿Sí? Hasta ahí estábamos. Lo que yo estaba hablando, hasta que vos me dijiste, Ferdi, gracias, Sí. que tiene que ver con reacciones fluido-sólido no catalíticas, y yo les estaba preguntando, acá cuando arrancamos con sistemas heterogéneos, ¿qué es lo que aparece, o qué creen que puede aparecer que sea, digamos, distintivo en relación a las reacciones homogéneas?
La presencia de dos fases sería, profe. Claro, dos o más Vamos bien, fases. sí, es la presencia de dos fases. ¿Y eso qué implica? Y No es que va el a haber un contacto equilibrio entre, de fases también. no es el contacto que hay entre las dos fases también, profe, que hay que empezar a ver. Sí, sí, tiene que ver, pero acá, digamos, lo que está bien, perdonen, es nada más para ir entrando en calor. A mí me gusta preguntarles porque ya vamos a llegar, pero acá lo que aparece como distintivo y tiene que ver con fenómenos de transporte, chan, 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 es la transferencia de masa. Al tener dos fases, yo voy a necesitar transferir, justamente, ¿por qué tengo dos fases? Porque tengo un reactivo en una fase y el otro reactivo en la otra. ¿Se entiende? Entonces ahí viene la cuestión heterogénea, donde a lo que es la velocidad de la reacción química propiamente dicha, vamos a tener que agregar a nuestra ley de velocidad la transferencia de masa, la velocidad de transferencia de masa de una fase a otra. Eso es, digamos, lo más grosso, creo, que se incorpora cuando empezamos a hablar de sistemas heterogéneos. ¿Sí? Esta otra velocidad que hay que considerar en nuestra ley de velocidad. Bueno, y como le dije, como vamos en una, ¿cómo se dice?, una complejidad creciente, es lo primero que vemos en lo más sencillo como reacción heterogénea, que son las reacciones sólido-fluido no catalíticas. ¿Sí? Esa es la unidad 6, la unidad 7, vamos a ver reacciones donde las dos fases son fluido-fluido, ¿sí? Puede ser gas-gas, gas-líquido, líquido-líquido, fluido-fluido. Y llegamos a la unidad 8, que es la que, digamos, por ahí nos lleva un poquito más de desarrollo por el contenido que tiene en sí mismo, digamos, pero, digamos, a la que no se puede llegar si no pasamos por las 7 anteriores que hacen de base a lo que vamos a ver acá. Y en la unidad de catálisis y reactores catalíticos, vamos a tener que ver, básicamente, digamos, cómo es el comportamiento, digamos, de las partículas en relación al catalizador, cómo difunden, cómo reaccionan. Bueno, ya lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Eso no pasa nada. Pero es una unidad que nos lleva bastante y a la que pretendemos, digamos, apuntar para cerrar bien nuestro objetivo, digamos, en cuanto a transmitir los contenidos de nuestro programa. Pero básicamente porque, digamos, las reacciones catalíticas son las que más se utilizan en la industria, por una cuestión de que el catalizador, digamos, permite, digamos, que obtengamos el mismo producto en mucha menor cantidad de tiempo, ¿sí? Y, como sabemos, el tiempo es dinero, ergo, es una unidad importante. Bueno, eso es la presentación en cuanto a la materia en sí. ¿Hasta aquí? ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Per, quería agregar algo o está bien ahí? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? No, seguí, no, lo que pasa es que tenía desconectado, pero seguí nomás y después cuando hablemos un poco de cómo trabajar, ahí hago mis aportes. Dale. Bueno, bibliografía. ¿Cómo vamos a hacer con la bibliografía? Bueno, generalmente nosotros tenemos normalmente dos libros de cabecera que es el Fogler. Bueno, esta no es la última versión, hay una última versión, es la quinta edición, ¿eh? O la cuarta, ¿verdad? Cuarta. Ya está la quinta disponible online, está el link en la página, pero probablemente tengan acceso a la cuarta edición. También en el aula virtual puse, para estos 3 libros, creo, sí, para los 3 puse el enlace a la biblioteca virtual de la facultad, que pueden acceder. No sé si probaron los enlaces. ¿Alguien probó los enlaces? No creo que hayan probado todavía. Pero... No probamos, pero... No, pero sí vimos. Sí, están ahí, sí. Bueno, estaría bueno que prueben nada más para, bueno, verificar que anden el tema de los enlaces. Bueno, básicamente el Fogler... Sí, se puede descargar y se leen. Descargar, no sé. De la biblioteca de la Facu no sé si se puede descargar. De internet calculo que sí. Ahora hay la facultad contrató un servicio que se llama El Libro, creo, que es Claro, como una eso biblioteca también. virtual en el que usted alquila un libro y a los 10 días se devuelve.
Claro, el link a esa biblioteca está en la página, a estos 3 libros. Tienen más libros de ingeniería de reacciones químicas, pero bueno, puse esto. La verdad yo recién ahora me enteré de esa biblioteca, así que aproveché para ponerla. Igualmente, toda la bibliografía, si buscan, está disponible en internet. Sí, eso es cierto. Pero bueno, por ahí vamos a tener, pero básicamente lo mismo, básicamente lo que nosotros basamos bastante es en el Fogler. Hay temas que sí tomamos mucho, tomamos del Fogler y del Levenfield, y bueno, en ese sentido nos vamos a ir guiando, digamos, de dónde tienen que leer, porque bueno, ya que viene el caso de cómo vamos a trabajar, en esta modalidad virtual realmente nosotros trabajamos, pero ustedes también tienen que trabajar en cuanto a ir leyendo y nutriéndose y tratando de, y ya lo digo, de ir llevando al día. Es una materia que, así como les dije, se va construyendo en orden de complejidad, digamos, desde conceptos que ya conocen y vamos a ir agregando. Fíjense que es cuatrimestral y todos estos contenidos hay que ir, digamos, asimilándolo. Hay cosas que se asimilan fácil y hay cosas que hay que masticarla un poquito, ¿no? Entonces, les recomiendo de fundamentalmente llevarla al día, ¿sí? En el sentido de que realmente se pueda aprovechar como debe aprovecharse y a ustedes les sirva. Es una recomendación. O sea, significa que, aparte de las tareas del campus, van a tener que valer bastante. Es una recomendación que viene de la experiencia de muchos chicos que ya han rendido y comentan y hacen sus devoluciones. Tiene que ver con eso. Bueno, después hay otra bibliografía aparte del Fogler. Bueno, libros hay bastante al respecto, y sobre, digamos que cada unidad, digamos, tiene una bibliografía específica también, ¿sí? O sea, catálisis ni hablar, reacciones múltiples mismo, tratamiento de reactores no isotérmicos, digamos, cada unidad en sí se puede llegar a profundizar bastante, simplemente que tenemos una cuestión de tiempo y de contenido, digamos, acotado, ¿sí? Ya habrá tiempo para seguir, pero bueno, bibliografía hay bastante. Para ratificar, nosotros tenemos, insisto, hemos tomado de la cátedra el Fogler, el Levenfield, y después también el Smith. Bueno, ese sugiero yo, es viejito, porque quizás haya algo mejor, pero no sé en cuanto a la parte descriptiva de la parte de catalizadores, pero se le puede dar. Lo otro que ya le voy comentando es, bueno, este tema, lo que es reacciones químicas, ingeniería de reacciones químicas, hay mucho en inglés, chicos. Les voy a ir, o sea, los que no, tienen que amigarse con el inglés técnico al menos, porque mucho material, hay mucha cosa, digamos, que nos sirve y que está en inglés. El inglés acá es, digamos, tiene que ser nuestra segunda lengua, sí o sí. ¿Estás de acuerdo, Fred? Totalmente. Sí, sí, bueno, yo les comento, o sea, no sé, en algún momento cuando tienen que hacer, les digo, ¿cómo se llama? El proyecto final, donde sí o sí, digamos, entra el diseño de un reactor. Hay mucho material que por ahí no ha llegado, que no está, como se dice, en práctica en la Argentina, pero si uno entra en las publicaciones de Norteamérica, de Europa, se encuentra con cosas que realmente son innovadoras en inglés. Obviamente, y los catálogos también de las empresas van a estar mayoritariamente en inglés. Eso es otro, en la vida profesional también uno llega no solo los catálogos, los manuales, all in English, all in English. So, amigarse con el inglés, chicos. ¿Cómo están con el inglés ustedes? Bien. Very good, profe. Yeah. Éxito, yes. Todo bien. That's for some class, all in English, ¿eh? Someday. Ok, bueno. Por ahí voy mechando así porque me acuerdo, chicos, pero todo lo que les estoy diciendo, esta es una clase de presentación, espero que les quede, y si no después miren la grabación, porque algo que vamos haciendo, y bueno, por lo menos es la idea, es dándole los tips necesarios para que realmente nos entendamos, ¿sí? Porque una satisfacción tanto para Fernanda como para mí, que lleguemos al final y manejemos el lenguaje, manejemos los conceptos, y uno se queda gratificado de decir, bueno, realmente los chicos han entendido de qué se trata esto, hasta acá. ¿Sí, Pim? Bueno.
Básicamente, bueno, este es fíjense, este es un dibujito que está sacado del Levenfield, por ejemplo, pero que es bastante simple y a la vez que nos permite visualizar un poco el criterio, ¿no? De dónde estamos parados en nuestra materia. Es lo que le decía al principio. ¿Nosotros dónde estamos? Estamos en el cuadradito del medio. No tengo cómo señalar, a ver, con la flechita. Acá. Ahí se ve, ¿no? Bueno, ya voy a encontrar un puntero, porque esto debe tener un puntero por ahí, pero por ahora vamos con la flechita. ¿Sí? En todos nuestros procesos, este es un esquema básico. Tenemos una etapa de tratamiento físico o de acondicionamiento de la materia prima para ponerlo, digamos, en las condiciones apropiadas para que reaccione, ¿sí? Que sí o sí, digamos, tenemos, y si no piénsenlo, creo que sería bueno que después lo ponemos como que cada uno ejemplifique algo al respecto, ¿sí? No es muy difícil. Y luego una etapa de post, una etapa de tratamiento físico, de acondicionamiento del producto obtenido, ¿sí? Así como es sencillo de entender, esto es la clave, insisto, de dónde estamos parados con nuestra materia dentro de lo que es nuestra profesión, de alguna manera, ¿sí? Esta materia tiene que ver justamente con la etapa del proceso químico, la etapa de la transformación de la materia prima en los productos. ¿Entienden la importancia que tiene? Bueno, acá tenemos una flechita de recirculación, que es un tema que lo vemos en la unidad 2. La unidad 2. Bien. Bueno, otra cuestión. Nuestra materia es aglutinante de todos esos conocimientos, ¿sí? Ustedes han visto termodinámica, se aplica termodinámica. Piensen que tenemos una unidad que es de... ¿En qué unidad aplicaremos termodinámica? Cuando deja de ser isotérmico. Sí, señor. Ahí arrancamos, a full aparecen las energías libres, las entalpías, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea que, si bien, digamos, le recordamos, pero se supone que eso lo tienen que tener claro, eso supone esta materia. Cinética química. ¿Vimos cinética química ya? Vimos, ustedes vieron hace poquito. Algo de cinética química en... En físico-química. Sí, en físico-química. Sí. Sí, señor. Mecánica de fluidos. Fenómeno de transporte. Fenómenos. Muy bien. Bien, o sea, acá de alguna manera empiezan a tomar sentido el por qué hemos estudiado todas esas materias que vienen a ser herramientas a lo que hace a nuestra profesión de diseñar reactores químicos. ¿Vale? Transmisión de calor, ni hablar. Transporte de materia, también. Y el último quizás es el que acá de alguna manera le damos importancia, no lo cuantificamos, pero digamos, vamos a ir viendo en el transcurso de la materia cómo hay que tener en cuenta la parte económica, digamos, en lo que es nuestro diseño, selección, optimización, etcétera, las diferentes cosas que podemos hacer. Ustedes eso lo terminan de cerrar, tengo entendido, con el proyecto final, la parte económica, ¿sí? Cuando realmente tienen que sacar un... Bueno, eso es, bueno, nada, lo de sacar un proyecto rentable a veces a mí no me convence mucho, porque a veces uno se embarca a hacer un proyecto que al final descubrí que no es rentable, pero el análisis hay que hacerlo, ¿se entiende? O sea, uno puede tener, y disculpen, por ahí me voy un poquito con las ramas, pero tiene que ver con lo que estamos hablando, uno puede tener una idea, dice, bueno, tal cosa puede ser esto, qué sé yo, en laboratorio la cosa funciona, uno obtiene cuestiones, ¿no? Pero después cuando uno analiza, digamos, la escalada, digamos, de lo que es de laboratorio, escalada a nivel proyecto, al proyecto industrial, aunque sea a pequeña o mediana escala, cambia, a veces cambia la cuestión, y es un laburo que es válido, aunque salga no rentable. Es válido desde el punto de vista que demostrás que tal cosa no te conviene hacer porque no da plata, ¿se entiende? Les quiero decir, o sea, el open mind, la cabeza abierta, tiene que ver con que, bueno, uno analiza, tiene que analizar objetivamente eso. Obviamente que el uno lo que pretenda que sea rentable, ¿no? Porque hay un esfuerzo atrás de hacer este análisis. Pero bueno, lo que digo es que por ahí no da y es válido también lo que se hizo. Bueno, entonces, eso un poco, digamos, a modo de que entendamos que todas estas van a ser herramientas para lo que tenemos que desarrollar.
Bueno, esto, nada, estaba para antes, supongo, la termodinámica nos proporciona esto, que vamos a ver después en la unidad de no isotérmicos, como dijo el compañero. Esta me interesa, fíjense, nosotros podemos hacer una clasificación de las reacciones químicas, como un poco lo hacemos, digamos, como desarrollamos la materia, fíjense arriba en homogénea. Se está viendo, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿eh? Perdón por las dudas. Sí, 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 profe, 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 se estamos ve. viendo. ¿Se ve? Bueno. Esta tablita, si mal no recuerdo, está tomada del Levenstein. Miren un poquito, fíjense, hablamos de clasificación de reacciones homogéneas y heterogéneas, básicamente, en la columna, pero lo puedo combinar con la clasificación que tiene que ver con si son catalizadas o si no son catalizadas, ¿sí? Y bueno, básicamente homogéneas no catalizadas, la mayor parte de las reacciones de fase gaseosa, homogéneas catalizadas, la mayor parte de las reacciones de fase líquida, heterogéneas no catalizadas, bueno, fíjense todos los ejemplos que tenemos: la combustión del carbón, tostación de minerales, ataque de sólido por ácido, absorción, gas, líquido, contracción, reducción. Bueno, todo esto que estamos acá, heterogéneas no catalizadas, lo vemos en la unidad 6. ¿Sí? Tenemos heterogéneas catalizadas, bueno, y acá estos son unos pocos ejemplos porque realmente son muchísimas las reacciones, pero estas son, digamos, de las más comunes: la síntesis del amoníaco, la oxidación para hacer nítrico, cracking del petróleo, digamos, un poco el origen de la catálisis, y oxidación que es de dióxido, trióxido de azufre. ¿Sí? Para pensar un poquito, quedan en el medio estas reacciones, fíjense que están en el medio y que pueden verse como homogéneas o pueden verse como heterogéneas. Por ejemplo, la reacción rápida, la combustión de una llama. Depende cómo enfoquemos, digamos, y en quién prestemos atención, puede verse como una reacción homogénea o como una reacción heterogénea, en cuanto a no catalizadas. Y en cuanto a catalizadas, también está en esa, ¿cómo se dice? En ese límite, donde pueden ser reacciones en sistemas coloidales o las reacciones enzimáticas. Hablando de reacciones enzimáticas, ¿ustedes se acuerdan algo de las reacciones enzimáticas que vieron con la profesora Elisa? Hello. Sí, profe, algo nos acordamos. Algo se acuerdan, algo se acuerdan. Bueno, fíjate que, perdón, a todos les digo esto, no les cuento, eso era una unidad que formaba parte de nuestro contenido. Después de ver que con el tiempo por ahí costaba llegar y que realmente en la parte, digamos, de biotecnología se da, digamos, eso, se optó porque se ve ahí. Pero eso no significa, o al contrario, significa que nosotros ya asumimos que ustedes la cinética de Michaelis-Menten, por ejemplo, no te la tienen así, pero sabemos de qué estamos hablando, ¿sí? Un pequeño repaso y tendrían que estar up con esa cuestión. Sugiero, como la lectura así en algún momento, Michaelis-Menten, para repasar, porque nosotros lo vamos a tomar, y en breve. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente, como está acá en la clasificación esta, ven que está puede verse como homogénea o como heterogénea. Y cuando la veamos las reacciones, sí van a entender por qué se las puede clasificar de las dos maneras. Bien, eso en cuanto a la clasificación de las reacciones. Bueno, esto a modo de definición. Disculpen, yo creo que se debe escuchar esos ruidos de la calle, pero en fin, inevitable. La cinética química trata principalmente del estudio de la velocidad, considerando todos los factores que influyen sobre ella y explicando la causa de la magnitud de esa velocidad de reacción. Bueno, es interesante, digamos, esto en este momento lo pongo a modo de presentación, léanlo, y entre paréntesis, aquí estamos, les voy diciendo, algo que también, digamos, uno va evaluando, vamos evaluando con Fernanda, evidentemente, no es solo la cuestión de que ustedes puedan resolver técnicamente algo, sino que paralelamente vayamos desarrollando el lenguaje apropiado, digamos, que tiene que ver con la materia, y que permita, digamos, que a la hora de tratar de ponernos de acuerdo en algo, nos estemos expresando de la manera correcta, ¿sí? Yo le digo, es algo que aparentemente es sencillo, pero que en realidad requiere práctica, digamos, ¿sí?
Acá, yo no sé si a ustedes les llama la atención algo, quieren preguntar algo sobre la definición esta. Ujú. Bueno, de momento no. Creería que no. A ver, no te escucho, Santiago. No, creería que no tengo preguntas. Bueno, me quedo acá, digamos, básicamente, los factores que influyen, ¿sí?, sobre la velocidad y la causa, ¿sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Más allá de la definición en sí, vamos a avanzar y vamos a saber, digamos, explicar cuáles son los factores que pueden influir sobre ella y cómo pueden variar estos factores, haciendo que, de hecho, evidentemente varíe nuestra ley de velocidad, varíe nuestra velocidad, digamos, de la reacción química. ¿Sí? A lo que voy, y que tiene que ver inclusive con un criterio, modo de estudiar, es que se detengan, si no entienden algo, se detengan, se cuestionen, se pregunten, no lo estudien de memoria, que esto tiene mucho que ver con realmente entender cada cosa que vamos planteando, ¿sí? Bien, esto lo voy a seguir diciendo. Entonces, bueno, quedamos con una definición de velocidad, y vamos a hacer una serie de definiciones que tienen que ver con eso. Especie química, esto ya les voy diciendo, por ejemplo, esta parte, estas definiciones, esto, por ejemplo, está tomado del Fowler, o sea que van a tener que ir al Fowler y profundizar. Pero la idea está, básicamente, les pongo acá la filmina. Especie química, cualquier compuesto o elemento químico con una identidad dada. Reacción química, cuando un número detectable de moléculas han perdido su identidad y han asumido una nueva forma. Esto puede darse, como vemos ahí, de tres maneras. Puede ser una descomposición, puede ser una combinación o puede ser una isomerización. ¿Sí? Creo que entienden los tres términos: descomposición, combinación e isomerización. Bueno, y acá vamos, esta sí es bastante importante, chicos. En algún momento después la hacen tan piel que la definición de velocidad de reacción. Velocidad de desaparición de los reactivos o velocidad de formación de los productos. ¿Sí? Parece una verdad de perogrullo, pero tengo un reactivo y a medida que va reaccionando, se va descomponiendo, isomerizando, lo que sea, va apareciendo un producto. ¿Sí? R sub J es la velocidad de formación de la especie J por unidad de volumen por unidad de tiempo. Y acá pregunto, ¿esta definición es completamente amplia o se acota a algo? Pueden contestar lo que ya han cursado también, ¿eh? ¿Se entiende la pregunta? Fíjense, está bien la definición, ¿no? Pero es completamente abarcativa de la... Creo que, profe, se refiere en la parte de velocidad de formación, hace referencia a formación de los productos. O sea, capaz no me pregunté bien, a ver. Leo de nuevo, R sub J es la velocidad de formación de la especie J por unidad de volumen por unidad de tiempo. A lo mejor también lo que se le podría agregar es que a medida que se forman los productos también van desapareciendo reactivos. Sí, bueno, eso lo vamos a ver. En realidad, no importa. Yo pregunto, si ustedes me contestan, me van orientando, digamos, de dónde están parados lo que ustedes están entendiendo de lo que yo les digo. Bueno, eso se llama feedback también, ¿no? ¿Se entiende? Y le agradezco, o sea, vamos a tener que ir charlando así. Bueno, no, a lo que apuntaba mi pregunta es, en realidad, que si era abarcativa de todas las situaciones, no. En este caso, cuando hablamos de unidad de volumen por unidad de tiempo, estamos hablando de reacciones homogéneas. ¿Sí? Esta definición se circunscribe a reacciones homogéneas. Valga la aclaración. Son las 5 primeras unidades, así no vamos a tener problemas, digamos, en ese sentido. Y lo otro que decía de reactivos o productos, eso con el signo simplemente, cuando usamos signo menos, estamos hablando de desaparición, de velocidad de desaparición. Y hay un signo que indica esa situación, básicamente.
Y cuando estamos hablando de velocidad de formación de los productos, digamos, nuestra velocidad es positiva. ¿Sí? ¿Se entiende? El tercer párrafo también es importante, y te digo la verdad, no lo vamos a discutir ahora, pero piénsenlo. La velocidad de una reacción química es una cantidad intensiva. Y depende de la temperatura y la concentración. Bárbaro. Pero es una cantidad intensiva. ¿Entienden todo lo que significa eso? Que no depende de la masa, sería. Claro, profe, que no depende de la masa. Sí, bueno, para mí tiene una vueltita de tuerca más, digamos, esto. Yo les voy marcando por ahí cosas que a mí me interesaría que por ahí profundicen. Yo lo llamo más bien como que es algo intrínseco a la naturaleza misma de la reacción, la velocidad. Bueno, es un aporte. Después ustedes sigan aportando. El último párrafo, también fundamental para lo que sigue, digamos, de establecer este lenguaje, digamos, que tenemos que manejar, dice lo siguiente: si una reacción global consta de varias etapas en serie, y por ejemplo, digamos, difusión del reactante, la reacción química propiamente dicha, la difusión del producto, ¿sí? O varias reacciones, bueno. La etapa más lenta de la serie es la que ejerce mayor influencia y se denomina etapa controlante. ¿Sí? Entonces ya cuando hablamos de etapa controlante, ¿sí? Es la etapa de toda nuestra reacción que es la más lenta. Y justamente al ser más lenta es la que controla nuestra velocidad de reacción. ¿Sí? Es la que determina el mayor tiempo, digamos, por así decirlo. ¿Me entienden, chicos? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Sí, profe, se entiende. Esto debe tener sistema de manito. Alguien levante la manito a ver si la veo, por favor. Disculpen, para saberlo, ¿no? Ah, vale. Gracias, chicos. Pueden bajar. No, quiero decir, si por ahí yo voy diciendo, y para que no se les olvide, así como a mí me pasa, cuando voy exponiendo me acuerdo de algo y se los digo, aunque sea tangente a lo que estoy exponiendo, levántame la manito, no hay problema. ¿Mm? Bueno, entonces, vamos, estamos en velocidad de reacción, la definición, etapa controlante, adelante. Bueno, esto sí, igual, lo presento, pero vayan teniendo en la cabecita. El sistema homogéneo, los factores, ¿se acuerdan que hablábamos de la velocidad de reacción? Los factores son temperatura, presión y composición. Y en el sistema heterogéneo se agrega, como les dije, los efectos de transmisión de calor y de materia. Nosotros más que nada vamos a enfocarnos en el sistema heterogéneo en lo que son los efectos de transferencia de materia que hacen a la velocidad de reacción en realidad. Por lo que los efectos vamos a ver ya la transmisión de calor van incorporados de alguna manera en el coeficiente cinético que está incluido dentro de nuestra ley de velocidad. A las pruebas me remito, y vamos a la parte, digamos, donde a algunos les resulta como la pez en el agua, y la parte matemática, por así decirlo. ¿Sí? Bueno, esta es una reacción muy típica, A más B moles de B, que dan R moles de R y S moles de S, ¿sí? Primero, digamos, cuando hablo de la velocidad de la reacción, y eso es fundamental, tengo que definir a cuál de todas las sustancias se refiere. ¿Sí? En nuestro caso, digamos, en el punto 1, estamos hablando de la velocidad de reacción de A, fíjense, es, ¿qué dice ahí? La variación de número de moles por unidad de volumen y por unidad de tiempo, ¿sí? Y lo que está variando en realidad, si el volumen es constante, supongamos que en el caso más simple, digamos, no tenemos variación de volumen, ese es un temita de que podemos, ¿qué tenemos entonces? Una diferencial del número de moles con respecto al diferencial de tiempo. Entonces, esta definición, fíjense que en ese caso el signo menos hace referencia a lo que les decía que A está desapareciendo. Puedo yo poner entonces, teniendo en cuenta los factores que afectan a la velocidad de reacción, que RA es igual, o es una función, mejor dicho, de la temperatura y de la composición, básicamente. Bueno,
como nosotros en las primeras unidades vamos a trabajar en condiciones isotérmicas, vamos a que la velocidad de reacción es igual a una constante K por una función de la composición, lo cual hace que aparezca nuestra constante cinética de la reacción. Aparecía nuestra constante cinética en un sistema isotérmico, esta constante, bueno, esta constante es la que, la constante de velocidad específica que ha estudiado el señor Svante Arrhenius. Bueno, en honor a Arrhenius tuve que poner la foto, la verdad que, no sé. Nada. ¿Esto se acuerdan algo, chicos? ¿Se acuerdan de la ecuación de Arrhenius? Ya la tengo a continuación, pero ¿se acuerdan? Sí, sí. Bien. ¿Qué nos muestra la ecuación de Arrhenius? Ahí se la pongo, vamos a hacerla fácil hoy. ¿Qué vemos? Que este coeficiente cinético, ¿sí? Básicamente, ¿qué tengo? Tengo el término A, que es lo que se denomina factor preexponencial, porque está antes del exponente, obviamente, y que de alguna manera nos da una idea de la justamente probabilidad o frecuencia de colisiones de las moléculas, ¿sí? Porque evidentemente las moléculas tienen que colisionar para reaccionar. Bueno, ese factor preexponencial tiene que ver con ese fenómeno o esa situación. Y su A, que está en el exponente, es la energía de activación, que la denominamos la energía mínima que deben poseer las moléculas de los reactivos para que ocurra la reacción. Esta la vamos a usar bastante, más en la unidad 1, sobre todo, donde tal vez por ahí nos interese conocer o determinar este coeficiente cinético. ¿Bien? Bueno, acá lo que nos muestra esto es para recordarles, digamos, la sensibilidad que tiene la energía de activación en relación a la temperatura. ¿Sí? Creo que se entiende, la dejo un ratito para que la digieran nada más. Fíjense cómo es la gráfica del coeficiente en forma logarítmica, para que sea lineal, evidentemente, en relación a la inversa de la temperatura. Porque está elevado a la 1/3 en realidad, ¿sí? En la ecuación de Arrhenius, ¿se entiende? Esto va a ser importante tener en cuenta cuando veamos el efecto de la temperatura en nuestras reacciones y en las reacciones múltiples. O sea que se acuerdan esto, básicamente que K es más sensible a la temperatura con alta energía de activación que con baja energía de activación. Bueno, después se sigue, pero bueno, ya está. Bueno, este es el clásico esquemita, ¿no?, de la energía de activación mínima necesaria para que se produzca la reacción. Y esto en realidad tiene que ver con, vamos a ver después con nuestro sistema catalizado, donde el catalizador lo que hace fundamentalmente es disminuir esta energía mínima de activación, facilitando, digamos, que se produzca la reacción de manera más rápida. Una más. Bueno, esto ya tiene que ver, digamos, con la velocidad de reacción en un sistema isotérmico. ¿Sí? Fíjense que la expresión cinética es una ecuación algebraica, como dice ahí, que relaciona la velocidad de reacción con las concentraciones de cada especie, y donde K aparece como constante de velocidad específica. Bueno, esto no sé si lo vieron, ¿lo vieron o no a los órdenes de reacción? Pregunto. Los coeficientes a los cuales están elevadas las concentraciones dentro de nuestra ley de velocidad se denominan órdenes de reacción. Esto es, A es el orden de reacción con respecto al reactivo B, B el orden de reacción con respecto al reactivo B, siendo N el orden global de reacción. ¿Se entiende, no, eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. ¿Romina? Sí, se entiende. Bueno. No, pensé que querías preguntar algo. Profe, yo quería acotar nomás que esto lo vimos en orgánica, pero fue muy básico, los órdenes de reacción.
Sí, acá vamos a ver, en realidad necesito que lo tengan claro porque hay una clasificación que ya la vamos a ver ahora, donde tenemos reacciones que son, ¿cómo se dice? Sencillas, y hay otras que no son sencillas porque el orden de reacción no coincide, digamos, con la molecularidad. Pero eso lo vamos a ver enseguida. Bueno, sigo un poquito a ver. Ah, perdón. Disculpen, yo también a veces me pierdo. Eso tiene que ver con reacciones elementales y no elementales. Es una clasificación, pero muchas veces cuando yo hablo de una reacción elemental, hablo de una velocidad de reacción donde hay una proporcionalidad, digamos, entre la concentración de los reactantes, los coeficientes estequiométricos y el orden de reacción, ¿sí? Y las reacciones no elementales tienen expresiones cinéticas que no se corresponden con la estequiometría de la reacción. O sea, si ustedes miran en la reacción A más B que da R, el orden de la reacción global de esa, ¿cuál es? ¿Cuánto es? ¿De cuál? ¿Puedes repetir? Profe, ¿puedes repetir la pregunta otra Ay, vez? disculpen. Dije, la reacción elemental que tengo ahí en pantalla, A más B que da R, cuya ley de velocidad dice R sub A igual al coeficiente cinético por la concentración de A por la concentración de B, ¿de qué orden global es? Y fíjense, De dijimos orden que el 2. orden global era ¿De orden 2? de orden 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los órdenes elementales, o sea, de cada una de las concentraciones, se corresponden con los coeficientes estequiométricos, ¿sí? De la ecuación. ¿Sí? O sea, 1A más 1B, la R. Entonces tengo 1, 1, orden global 2. Tengo una reacción elemental. Fíjense el segundo ejemplo, ¿sí? Donde tengo una molécula de hidrógeno y una molécula de bromo, pero fíjense si coincide eso con los órdenes de reacción que expresan la ley de velocidad. Bueno, es evidente que no hay correspondencia, ¿se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Sí, profe. Nosotros, bueno, no se preocupen, en general, en principio, vamos a trabajar, como le dije, como vamos a ir de lo más simple a lo más complejo, trabajaremos con reacciones elementales, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber que cuando yo hablo de reacción elemental, hablo justamente de una reacción donde el orden, digamos, de las concentraciones coincide con los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Pensemos que, fíjense en el segundo ejemplo, o cualquier, las velocidades de reacción se estudian, en realidad, ¿cómo se determinan las velocidades de reacción? Experimentalmente, haciendo supuestos, comprobando, proponiendo, luego es empírico, ¿sí? Después, bueno, ahora con toda la experiencia que se tiene, yo puedo suponer, sé que determinada reacción, puedo proponer rápidamente si es elemental o no elemental, pero forma fundamentalmente parte de lo que vamos a aprender, ¿sí? Bueno, a ver, para redondear hasta acá, quiero saber, ¿se entendió reacciones elementales lo que son? Hello. Tengo delay yo. Sí, Creo que sí, profe, sí, sí. profe, se entendió. Disculpe, pero bueno, es mi primer clase, necesito el feedback, ¿qué va a hacer? Profe, para aclarar, quiero estar seguro. ¿Sería entonces las elementales cuando el exponente es igual a 1? No, cuando el ¿O cuando es exponente, igual el... por ejemplo, podría haber sido 2A más B que de R. Y en ese caso, en tu ley de velocidad, la concentración de A estaría al cuadrado, para que sea elemental, ¿se entiende? Tiene que ser igual al estequiométrico entonces? Correcto. El orden individual de cada concentración va a ser igual que el coeficiente estequiométrico, ¿sí? En este caso, el coeficiente de A es 1, el coeficiente del compuesto B es 1, y las concentraciones están elevadas a la 1, digamos, básicamente, ¿sí? Coinciden entonces el orden de reacción individual con los coeficientes estequiométricos de la reacción química. ¿Yes? Asumo que sí. Sí, se entendió. Dale, gracias. Bueno, no hay problema nada, chicos, a veces por ahí nos vamos a encontrar con situaciones donde uno, nada,
Hay que explicarlo desde diferentes ángulos hasta que caiga la ficha. Así de sencillo. Yo le propongo, no sé, porque venimos hace una hora, si quieren hacer una pausa de 5 minutos y seguimos. O 2 minutos, por si alguien necesita ir al baño, tomar agua o algo así. Yo particularmente sí necesito tomar agua porque sé que estoy hablando y como que se me secó la boca. Dale, profe. Dale, profe. Sí, no hay problema. Bueno, profe. Sí, me aguantan 2, 3 minutitos, respiramos un poco y seguimos, porque si no, viste, tampoco como cachetada de loco esto. Sí, profe, no hay problema. Bueno, me apago 3 minutos y vuelvo. Ah, pero no encuentro dónde apagarme. Esto es todo un tema y así. Ahí está, me encontré.
Hola chicos, ya volví. Hola, profe. ¿Estamos Hola, todos? profe, acá estamos. Eh, Antes de seguir, me hizo acordar Fernanda, hay una parte, creo que es importante para ustedes y para nosotros poner de acuerdo, que es con respecto a la aprobación de la materia, o cómo la llevamos nosotros. Bueno, hay toda una serie de actividades que tienen de alguna manera carácter de evaluaciones formativas, pero que bueno, son necesarias, primero que las hagan, ¿sí? Y estaría bueno también que las hagan bien, entonces las aprobamos, por así decirlo, ¿sí? No, en serio. En cuanto a evaluación, digamos, grosa, tenemos unas evaluaciones parciales. Normalmente, nosotros veníamos tomando 2 evaluaciones parciales, ¿sí? Estamos viendo, porque evidentemente este año es un poquito singular la cuestión con esto de la virtualidad, pero vamos a ver de mantener un poco el esquema ese, y tal vez no, también aparte, digamos, de las actividades en línea, tenemos una serie de trabajos prácticos. Tenemos un trabajo práctico en la unidad 4, tenemos un trabajo práctico que es casi un parcial, por así decirlo, en la unidad de catalizadores. Bueno, quería comentarles esto básicamente. ¿Qué más al respecto? No sé, no estoy acordando ahora. Bueno, igual lo vamos a ir viendo, pero lo que sí vamos a tener y que hace, digamos, a inducirlo un poco, ustedes, digamos, que vayan leyendo, son las actividades del campus, ¿sí? Desde cuestionarios, actividades, etcétera, que vamos a ir desarrollando. No sé si tienen preguntas al respecto como para que las pueda evaluar después. Sí, profe, yo quería preguntar con respecto a los trabajos prácticos, si van a ser individuales o grupales, y en el caso que sean grupales, ¿cuántos alumnos? Hay actividades grupales, ¿sí? Insisto, en este momento tenemos que ver realmente si la vamos a poder implementar. Normalmente una actividad grupal era preparar un tema en su momento y exponerlo en forma grupal, ¿sí? Eso se Okay. podría hacer, digamos. ¿Qué otra actividad grupal teníamos? Bueno, ahí vamos a ver qué pasa con la presencialidad, porque nosotros tenemos una actividad, saben que es trabajo práctico en planta piloto, que en estas circunstancias, así como estamos hoy por hoy, digamos, con el aislamiento, no lo vamos a poder hacer. Igual que visita fábrica. ¿Sí? Claro. Vamos a Hola, ver cómo hola Ale. Hola Fer, ¿te voy a agregar algo? Acá un ratito, sí. Dale. Vamos a ver qué actividades podemos implementar, o sea, estamos evaluando algunas actividades que se pueden hacer mediante simulador por el aula virtual. No sabemos a ciencia cierta cuándo nos vamos a reincorporar a la presencialidad, así que vamos a ver si podemos hacer alguna actividad, algún trabajo práctico, pero si no tenemos muchas otras actividades pensadas que se pueden trabajar a través del aula virtual, algunas individuales, otras grupales. Habrán leído algunas cuestiones que están publicadas en el aula, que se les pide que ingresen regularmente, o sea, nosotros tenemos en clases presenciales teníamos 3 veces por semana, así que se les puso como requisito ingresar al aula 3 veces por semana. Así como entran al Facebook todos los días o al Instagram todos los días, bueno, un requisito es ingresar al aula porque probablemente estemos poniendo actividades nuevas, por ahí participación en foros, pedirle que debatan sobre algún determinado tema en particular o que elaboren una wiki, que investiguen un poco, así que con eso vamos a tratar de suplir un poco, trabajar 100% virtual, que es para todos una experiencia nueva, o sea, jamás nos pasó pasar por un periodo de pandemia como la que estamos pasando. Así que les pido eso, que ingresen regularmente al aula, que participen de las actividades que se les pide, o sea, mayoritariamente son todas actividades obligatorias, así como fue el foro de presentación donde se les pidió un poco que nos comenten de su situación particular, si tenían inconvenientes en ingresar al aula con la conexión. Hoy están conectados 55, así que creo que está el 100% de los alumnos conectados.
estimo que están todos presentes virtualmente, pero bueno, o sea, vayan siguiendo en el aula las actividades que les vamos a ir habilitando a medida que vamos avanzando con los temas. Estoy pensando en un trabajo práctico para esta primera unidad, vamos a ver si lo podemos implementar o no, con un simulador. Y si no, bueno, como les decía Alejandro, quedarán para el final del cuatrimestre si nos da el tiempo, y si volvemos a la presencialidad, que tampoco sabemos cómo va a ser, porque la realidad es que son 53 inscriptos hasta ahora, y para hacer un trabajo práctico en planta piloto son muchos. Nos tendríamos que dividir, si pensamos en el distanciamiento social, en tres o 4 grupos, así que tampoco sé si es factible hacerlo. Y no sé, no hay aula, sí, por eso, así que vamos a ver alguna opción, aunque sea tratar de hacer un trabajo práctico, y si no, veremos hacer exposiciones que investiguen sobre algún tema, vemos cómo podemos suplir eso. No sé si hay alguna consulta al respecto. Gustavo Rojas. Hola, sí, disculpe. Algunos no estamos todavía en el aula, sobre todo los que estamos recursando, y dijeron que esta semana nos inscribimos. ¿Tenemos tiempo para las actividades? ¿Hay plazos establecidos? O sea, tenemos como para una semana, porque no sé qué día nos van a habilitar, todavía no nos dieron el No te alta. preocupes, si los inscriben, creo que hasta la semana que viene hay tiempo. O sea, la verdad, hasta que no estés inscrito no va a aparecer en el aula, no vas a tener acceso al aula, pero no te preocupes que sí, obviamente les vamos a habilitar. Ah, bueno, Igual, gracias. por ahora, por la presentación, y no estoy pensando, creo que para la unidad 1 una simulación, pero va a ser después de que vemos los contenidos de la unidad. Sí, bueno, perdón. Para tranquilidad a los chicos, sí, vamos a esperar que estén todos inscriptos, por así decirlo, para arrancar con las actividades, Fer. No, porque normalmente... O sea que somos más de 52. Normalmente las actividades tienen un plazo, chicos, ¿sí? Normalmente uno les da la actividad justamente para que las hagan en un determinado tiempo, lo cual nos permite, digamos, también organizarnos para la corrección y llevar al día la materia, ¿sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, esta primera actividad que propuso Fer, que era la de presentarse en el foro, diciendo un poquito quiénes eran y la modo de conectividad que tenían, tiene un plazo, ¿no? Tiene un plazo, Fer, eso hasta... Sí, hasta la semana, hasta el domingo creo que está. Hasta Básicamente porque no los conocemos, y más que nada me interesaba el tema de conectividad también, saber en qué arrancamos. Pero aparentemente muy pocos dijeron que no se podían conectar. Sí, igualmente, si alguien comentó el tema de la asistencia al 75% de las clases, les aviso que ese criterio que estaba inicialmente en la página cuando accedieron, lo sacamos ya, así que no se preocupen, va a quedar grabada la clase, así que el que tiene algún problema el día de la clase sincrónica va a poder ver los videos igual. Queda grabada la clase. Bueno, sí, el tema es que, viste, después hay que hacer un esfuercito para ver la clase grabada. No es lo mismo, viste, insisto, me Sí, parece a mí, cuando uno tiene la obligación de asistir a un determinado horario, que después, la veo después, y del después, son detalles, chicos, que hacen, quiero darle para que no se queden atrás con lo que es la materia en sí. Porque, insisto, y aparte, en la parte práctica vamos a tener actividades durante la clase, así que les pido lo posible que estén conectados, a pesar de que esté la cámara apagada, que estén ahí mirando la clase y participando. Voy a tratar de hacer muchas actividades interactivas. Sí, profe, yo era que le comenté sobre el 75%, pero... Sí, ya sacamos ese criterio, no te preocupes. Mi problema no es que no me conecto, sino que como estamos No, dos no, juntos... se entiende perfectamente, o sea, vi que hay mucha gente del interior, mucha gente que está en Corrientes, en Formosa, en el interior de Corrientes, interior de Formosa, y se entiende perfectamente. Eso fue algo que pensamos inicialmente, pero ya lo sacamos, no te preocupes. Sí, no, evidentemente con esta situación, hay muchas situaciones que hacen, que no viene al caso explicarlas, ¿no? Pero que hace que no puedas estar conectado en determinado horario. Bueno, imprevistos surgen siempre, así que... Lo importante, digamos, es mantener la conectividad. Por ejemplo, no te pudiste conectar a la clase, pero bueno, luego entras, aparte de verla, actividades va a haber toda la semana, digamos, de uno u otro tipo más. Y lo de trabajar en grupo, yo creo que vamos a poder trabajar, digamos. Nosotros tenemos, digamos, una planificación en cuanto al desarrollo de los contenidos,
Y bueno, esto de elaborar en grupo está contemplado, ¿sí? Vamos a ver cómo sale nada más, es la primera vez que lo hacemos de este modo, digamos, por este Cómo medio. armamos los grupos virtualmente también es un problema, pero bueno, ya vamos a ver cómo hacer. Sí, yo creo que se va a poder. De hecho, bueno, hablando de cosas, estuve leyendo de devoluciones, estuve leyendo lo de los foros, y la verdad, bueno, me llama la atención que me alegra, bueno, que todos estemos de acuerdo en querer llegar a los objetivos propuestos por la cátedra. No sé si todo realmente es así, pero bueno, si es así, bárbaro. Lo del feedback también me parece importante, digamos, tanto Fer como yo no tenemos problema en la medida, digamos, de nuestra posibilidad de estar dispuestos para sus consultas, porque, insisto, es gratificante llegar al final del ciclo y que ustedes realmente aprueben y nos dejen así con la boca, mirá vos. No, en serio, es factible porque nos ceñimos a los contenidos que están en el programa. O sea, fíjense el programa, fíjense los objetivos que están asociados a cada una de las unidades y focalícense, porque yo entiendo, le va a pasar, hay unidades que realmente se ponen apasionantes y uno se entusiasma y está bueno, pero no dejen de perder el foco que tiene que ver, digamos, con los contenidos mínimos que les exigimos. ¿Se entiende? Bueno, espero que sí. Sí, profe. Bueno, respecto a la cursada, nada más, Fer, básicamente lo que ella creo que estamos proponiendo es esto de que realmente se tomen esa costumbre de ingresar al aula, y bueno, y ver qué hay de novedoso, qué no hay de novedoso, y podamos estar en contacto de esa manera. Respecto a la cursada, no sé, Fer, ¿ahí estamos? Bien. Y de última vamos comunicando por el aula. Yo me tengo que retirar ahora, así que lo dejo seguir con la clase. Bueno, Fernanda, gracias, y nos estamos Hasta luego. viendo. Dale, hasta luego. Estimados, vamos a continuar, estábamos con lo de reacciones elementales y no elementales, estamos viendo, digamos, definiciones que tienen que ver con entrar en órbita con este conocimiento. Esperen que no vean cómo era que será. ¿Así será? Vale. Bueno, fíjense que en cuanto a reacciones reversibles, es todo un temita. En cuanto a velocidad de reacción, con una reacción reversible vamos a tener una velocidad de desaparición de A en relación a la reacción directa, donde A está desapareciendo para dar C más D, y una velocidad I de RA inversa, donde A se está formando por la reacción inversa de C más D. ¿Ok? O sea que en la reacción reversible tenemos una velocidad de desaparición, que la llamamos velocidad directa, y una velocidad de formación por la reacción inversa, que la denominamos justamente velocidad inversa. Adelante. Bueno, esto sí se tendría que acordar de termodinámica. Las reacciones reversibles tienen un punto de equilibrio. En el equilibrio, la velocidad de formación es igual a la velocidad de desaparición, por lo cual podemos plantear la primera ecuación algebraica que está ahí, ¿sí? Expresando, digamos, las velocidades como reacciones elementales. Vieron que acá ya podemos hablar de reacciones elementales. R de A, digamos, directa en el equilibrio es igual a R de A inversa en el equilibrio, de donde podemos sacar o conocer nuestra constante de equilibrio en función de las concentraciones en el equilibrio. Esta es la constante de equilibrio, como dice ahí, para una reacción reversible compuesta por dos reacciones elementales. Bien. Esta definición me va a interesar que la sepan bien, la vamos a ir masticando. Aparece la conversión. Esa X grande es lo que denominamos conversión. Básicamente, ¿qué es? El número de moles de A que han reaccionado por el número de moles de A alimentados al reactor. En un reactor batch, fíjense que la conversión va a ser igual entonces al número de moles iniciales menos el número de moles de A que siguen permaneciendo en el reactor. Esa diferencia nos da justamente el número de moles que han reaccionado. Y en el denominador que tenemos Na sub 0, que es el número de moles de A alimentado. Bueno, abajo muestra operando, digamos, lo que tenemos ahí en el recuadro. Nos queda el número de moles
que quedarían en el reactor en un determinado momento es el número de moles de A iniciales por 1 menos la conversión. Bueno, para atrás, lo que me interesa de acá, básicamente, es que estamos incorporando el concepto de conversión. ¿Sí? O sea que lo que tienen que entender es que la conversión es, como dice la definición, número de moles que han reaccionado por número de moles alimentados. ¿Bien? De todas maneras, evidentemente todas estas cuestiones estaría bueno, de hecho esto queda en el aula, así que lo van a poder usar como guía para repasar. Bueno. Otro término que aparece es FA. Nosotros vamos a tener sistemas discontinuos o sistemas continuos de reactores, ¿sí? Sistema discontinuo, un sistema batch, donde coloco los reactantes en el reactor, cierro, dejo que reaccione un rato, y al cabo de un tiempo voy a tener mis productos, ¿sí? Es un sistema discontinuo. En un sistema de flujo, yo estoy alimentando permanentemente el reactor y permanentemente estoy sacando el producto, ¿sí? Hay un flujo continuo a través del reactor. Entonces, viendo lo que tenemos en la filmina, vemos que para el sistema de flujo continuo, la conversión va a estar dado por lo que denominamos flujos molares, ¿sí? En este caso FA sub 0, que es lo que está entrando al reactor, menos FDA, que es lo que está saliendo no convertido del reactor, sobre lo que estoy alimentando el reactor, ¿sí? Eso me daría la conversión de A en el caso de flujo continuo. Y para el sistema discontinuo ya lo vimos, el número de moles va a ser es lo que vimos acá, fíjense, ¿ver? Lo que está abajo. Vieron que esto para reactor batch o discontinuo es lo mismo que tenemos acá, ¿sí? En el segundo ítem. Y por último, abajo tenemos nada más para el sistema de flujo, una manera de expresar la primera expresión, nada más que distribuimos y despejamos en función del flujo de A remanente que sale del reactor. Bien. Bueno, acá tenemos un temita, este tema lo podemos ver en ambos libros, y es interesante, no sé si lo vamos a ver todavía, pero lo presento. Si el volumen de reacción no es constante, sucede a veces que hay un cambio de volumen, porque justamente se produce, tengo A, que da, se decompone B y C, y cambia el volumen. En ese caso, en esos casos que hay una variación de volumen importante, esto se considera a través del coeficiente de expansión volumétrica, es epsilon sub A. Fíjense que epsilon sub A tiene que ver con el volumen, cuando la conversión es completa, en relación a cuando la conversión es cero. ¿La conversión cuándo es cero? Eso es pregunta. ¿En el equilibrio? No. Cuando no hay reacción. No. ¿Al principio no sería? Porque no se convirtió nada. Al principio, cuando yo estoy agregando recién, ¿sí? Porque ¿dónde reaccionan nuestros reactantes? Dentro del reactor, ¿sí? Entonces, ese que da sub 0 es como, digamos... ¿El equilibrio, profe? No. El equilibrio, no metamos el equilibrio en este momento. Porque en el equilibrio vos ya tuviste una reacción. XA sub 0 es cuando no ha reaccionado nada, ¿sí? Y XA igual a 1 es, vamos un poquito para atrás, a ver si lo estamos entendiendo. Fíjense, ¿cuál es el mayor valor que puede tomar la conversión? 1. 1. Significa que todo lo alimentado se ha reaccionado. ¿Sí? Fíjense en la definición, moles de especie de I que reaccionaron sobre moles de especie de I alimentados. Para que eso sea 1, evidentemente todo lo que yo alimenté reaccionó. ¿Vale? Sí. Ahora, al ingreso de mi reactor, antes de entrar al reactor, que es donde se produce la reacción, no reaccionó nada. O sea que mi conversión, y fíjense en la ecuación, es 0. Porque no ha reaccionado nada todavía. Perdón, uso el celular de reactor, venga, ¿se entiende? Entonces, antes de entrar al reactor, mi corriente de alimentación no reacciona, reacciona dentro del reactor. Entonces, inicialmente mi conversión es 0.
A medida que transcurre la reacción, se va convirtiendo y toma sentido la conversión. O sea, la conversión me va a indicar de alguna manera cuánto ha reaccionado, o cuánto va reaccionando, siendo el máximo 1. Vamos a ver después en una gráfica, yo cómo puedo evaluar el transcurso de la reacción justamente, viendo que la conversión va entre 0 y 1, no va más allá, ni más acá, está acotada justamente por su propia definición. Y se trata justamente de un parámetro que me permite eso, justamente, seguir la reacción. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo, cuando consideramos una expansión volumétrica, justamente tomamos el volumen, fíjense, volumen sería volumen cuando ha reaccionado todo, en relación al volumen inicial, por así decirlo, sobre el volumen inicial. Digamos, este cociente es la expansión volumétrica. Donde fíjense que si yo simplemente trabajo con esta definición, puedo llegar a decir que el volumen final es igual al volumen inicial más la expansión volumétrica debida a mi reacción química, donde, digamos, el parámetro de conversión me está indicando el grado de avance de mi reacción química. Tranquilo, pueden digerirlo tranquilo porque de todas maneras sigue siendo una definición y que la van a trabajar cuando tengamos un sistema que se expande volumétricamente. Se puede contraer también, ojo, ya que estamos, puede ser al revés, puede tener una contracción volumétrica. ¿Saben qué reacciones donde se contrae el volumen? Bueno. Determinación de parámetros cinéticos, y no sé si ustedes prestaron atención en relación al programa, más o menos nos estamos guiando con él. ¿Cómo determinar? Esto me interesa porque es práctico y ustedes tienen que tener el criterio práctico. ¿Sí? Cuando hablamos de parámetros cinéticos, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué parámetros se le vienen a la mente a ustedes? ¿La velocidad? Ah, vivo, que estás leyendo. Y dentro de la velocidad que tenemos, así como nosotros la planteamos. ¿A qué era igual la velocidad de desaparición de A, por ejemplo? ¿Era igual a? Era igual a una función de la temperatura y de las concentraciones. Sí, pero esa temperatura la involucramos dentro del coeficiente cinético. Entonces, imagínate, tenés la velocidad es igual al coeficiente cinético por una función de las concentraciones. Así la habíamos planteado. Y esas concentraciones a su vez estaban elevadas a un orden de reacción. ¿Mm? Entonces, bueno, avancemos. Estos parámetros cinéticos, tanto el coeficiente como el orden de reacción y la velocidad de reacción misma, como les decía, se obtienen mediante procedimientos experimentales. Entonces, una opción es, digamos, determinar la variación de la velocidad de reacción a una temperatura constante. ¿Sí? O estudiar los efectos de la temperatura para obtener la obtención cinética completa. Para el estudio se pueden utilizar reactores discontinuos o reactores de flujo. ¿Sí? Ya vamos a ver el tema de los reactores de flujo. En algunos casos es conveniente eso y en el otro los discontinuos. Bueno, y acá vamos redondeando un poco, antes de cerrar, para determinar los parámetros cinéticos, y esto creo que lo han visto ustedes en físico-química, los dos primeros, tenemos el método integral de análisis de datos, el método diferencial de análisis de datos, el método de las velocidades iniciales, ese también lo tienen que haber visto, el método del tiempo medio, también, el método de los componentes en exceso, y nos solemos llegar a ver, pero existe lo que es la regresión lineal y la regresión no lineal, digamos, para analizar los datos. ¿Me equivoco o han visto ya eso? Sí, la mayoría lo vimos, creo. Sí, sobre todo el integral y el diferencial. Bueno, de alguna manera, en esta unidad, también le voy diciendo, aparte de lo de Michaelis-Menten, que ya les avisé,
repasen porque justamente la unidad 1, si ustedes leen con atención, los contenidos tienen que ver justamente con la determinación de los parámetros cinéticos. Por eso les digo que la unidad 1, aparte de incorporar algunas definiciones nuevas, también, digamos, una especie de repaso y de enganche, digamos, de lo que ya vieron con lo que sigue en lo nuestro. Yo creo que les puse acá, a ver en la presentación, déjenme ver. No estaría hasta acá. Wait a minute, hago cambio de coso, perdón, cambio de presentación. Ahí voy, a ver si tengo razón. Bueno, eso en realidad, disculpen, por ahí se me solaparon los órdenes de contenido, pero todo tiene que ver con todo. ¿Podemos seguir con esto antes de retomar el tema de los métodos para la determinación de los parámetros cinéticos, chicos? Concepto, algo de esto hablamos. Los sistemas homogéneos se emplea casi exclusivamente la medida de intensidad basada en la unidad de volumen de fluido reaccionante. Bueno, eso tiene que ver justamente con, porque estamos hablando de sistemas homogéneos. Vale. Bueno, esto ya lo dije, así que bueno, queda ahí como referencia. Bien, vamos para adelante, ¿qué es reacción simple? Reacción simple y reacciones múltiples. Bueno, esta es la definición de reacciones múltiples en realidad. Ustedes leen, ¿no? Sí, profe. Gracias, gracias. ¿Se entiende? Bueno. Creería que sí. Sí, de todas maneras, esto era modo también un poco anticiparle y hacernos entrar el tema, porque estas reacciones múltiples lo vemos bien después en la unidad 3, así que no hay problema. Vamos para adelante. Ahí tenemos los dos tipos clásicos de reacciones múltiples, que son reacciones en serie y reacciones en paralelo. Insisto, eso lo vamos a ver en la unidad 4, también esto en reacciones múltiples. Esto de reacciones elementales y no elementales, la definición, no está de mal repasarla. Existe correspondencia entre la ecuación cinética y la ecuación estequiométrica. Creo que eso quedó claro. Esto de la reacción elemental, también ya la vimos, pero a modo de repaso viene bien, es la misma, no elemental. Bueno, acá hablamos, se ve que estoy repitiendo, perdón, pero yo sé que esta les quería mostrar por algo. Reacciones reversibles, mecánica estadística. Bueno, estas son en realidad, no sé si se acuerdan, esto creo que está basado, si lo van a repasar, en el Leibniz, que está bien desarrollado. El estado de equilibrio lo podemos analizar desde esos tres puntos de vista, termodinámico, desde el punto de vista de la mecánica estadística o desde el punto de vista de la cinética. ¿Sí? Digamos, los tres nos nutren para poder llegar a las conclusiones adecuadas en el caso de las reacciones reversibles, que se ponen muy interesantes cuando son no isotérmicas. Bueno, acá tenemos definiciones. Molecularidad de una reacción elementaria, el número de moléculas que intervienen en la reacción, puede variar 1 o 2. Y el orden de reacción también ya lo vimos, tenemos orden de reacción individuales y orden de reacción global. Vale, le va a servir para repasar esto. Bueno, esto tiene que ver, digamos, con las etapas intermedias que tenemos en una reacción. ¿Sí? Fíjense, esto viene bien, esto va a venir bien en algún momento cuando tengamos que adentrarnos en las causas, digamos, que hacen a las leyes de velocidad. ¿Sí? Porque nosotros lo que ponemos en realidad, y esto empecemos a tenerlo presente, yo lo dibujo, pongo A más B que da C más D. Pero hay una realidad atrás de eso. Eso es una representación, digamos, muy esquemática de lo que está sucediendo en la naturaleza, en la realidad, dentro de nuestro reactor. ¿Sí? Son moléculas que también no dejan de ser una representación de la realidad. Entonces, ¿a qué viene esto?
y que a veces las velocidades no se explican tan sencillamente, digamos, como uno las pretende explicar. Atrás de eso tenemos, fíjense, los productos intermedios que están ligados con la reacción química en sí. Y hay varias teorías. Tenemos la teoría de los radicales libres, cuando se dan en forma de iones o sustancias polares, moléculas o complejos de transición, tema muy interesante y apasionante que tiene que ver inclusive no solo con el desarrollo de la materia, estos los modelos cinéticos, sino cuando lleguemos a reacciones catalíticas, ¿sí? A ver, quiero decir, entendamos que estamos trabajando con sustancias reales, que esto es parte de la naturaleza, que esto es real, ¿sí? Y que esa realidad no la vemos directamente, ¿sí? Tenemos que medirla a veces indirectamente. ¿Por qué? Porque ustedes saben, los complejos de transición o los radicales libres, ¿qué son? Son elementos de muy corta duración, ¿sí? De muy corta vida. En fin. Digamos que el modelo cinético está asociado con estas teorías. Bueno. Bueno, esto lo vimos. ¿Sí? El factor dependiente de la temperatura lo asociamos entonces como el que podemos repetir con el coeficiente cinético, que el coeficiente cinético en realidad lo podemos expresar como la ecuación ¿de quién era? Arrhenius. De Arrhenius. Bien, gracias, que tiene un factor preexponencial y la energía de activación en el exponente. Bueno, esperemos, vamos a pasar esto. Acá, por eso yo quería estar. Bueno, acá les hablo un poquito de cómo son modelos experimentales, ¿sí? Que nos permiten obtener nuestros datos para cuantificar, digamos, los parámetros cinéticos de nuestra ley de velocidad. Fíjense, para un experimento de cinética se necesita determinar la extensión de la reacción para diversos tiempos. Para ello se pueden seguir varios caminos. Determinando la concentración versus el tiempo, en ese caso, ¿qué tipo de reactor usaría? ¿Un reactor discontinuo o un reactor continuo? Un reactor discontinuo. Discontinuo, si Reactor discontinuo, estamos chicos. hablando de distintos tiempos. En este caso se usa reactor discontinuo. Y si no lo entendieron, piénsenlo, lo hablamos, pero es así. ¿De qué otra manera? Siguiendo la variación de alguna propiedad física del fluido, tal como la conductividad eléctrica, o el índice de refracción, o el pH, o etcétera, etcétera. Ella depende de la reacción en sí, digamos, pero bueno, uno puede seguir, digamos, la variación de la reacción a través de alguna propiedad física. Bueno, en el caso de gaseoso, siguiendo la variación de la presión total en un sistema a volumen constante, o bien siguiendo la variación del volumen en un sistema a presión constante. Este les recomiendo, o si entran al Fowler, hay un ejemplito, no lo viene al caso, ahora no lo da el tiempo, ni tampoco la puedo cómo, pero fíjense, está sí, en la unidad 1, tienen que ver esa, hay un ejemplito que se ve muy bien, que no es lo mismo, digamos, si el sistema es a volumen constante que si es a presión constante, ¿sí? O sea, si es a volumen constante, varía la presión, y si es a presión constante, varía el volumen. ¿Ok? Bueno. Pero siendo lo nuestro que la obtención y análisis de datos para la velocidad, bueno, fíjense, ahí tenemos reactores por lotes, y ahí aparece un esquema muy simplificado de lo que es un reactor flujo-pistón. Intuitivamente creo que se dan cuenta de heterogénea que es un reactor diferencial. Y un reactor, si se ve la flechita donde ingresan los reactantes, y a medida, esto digamos consideremos que es un elemento diferencial, se va desplazando este elemento a través del reactor, va cambiando la composición, ¿sí? Va reaccionando a medida que atraviesa el reactor. ¿Sí? Este es un anticipo de uno de los reactores ideales. ¿Qué dice? Acá. Entonces tenemos reactores por lotes y reactores diferenciales. Bueno, existen dos formas de tomar las medidas necesarias para seguir otra reacción. Fuera del sitio, la muestra se toma y se analiza, lo cual es casi siempre posible, y la contra que la reacción debe ser atenida y en reacciones rápidas esto es difícil. Y en el sitio la medida es tomada dentro del reactor a medida que la reacción se lleva a cabo.
digamos, tenemos que tener el sensor adecuado para medir, digamos, la propiedad física que nos interesa, digamos, fíjense que la contra está limitada por la accesibilidad. Bueno, y acá hablamos de las técnicas experimentales, para, digamos, medir. En este caso, digamos, bueno, todos, lo de cromatografía vieron, ¿no? ¿Saben lo que es la cromatografía? ¿Sí? Sí. Sí, profe, Sí, sí. Profe. Si alguno tiene dudas al respecto, bueno, saben que trabajo en eso, en el laboratorio, así que es uno de mis temas favoritos. Este es un cromatógrafo de gas. ¿Alguno visitó el laboratorio? Pregunto, ¿todo alguno trabajo a modo de presentación en el laboratorio del APA y en algún momento Alejandro Farías llevó a algún grupo de alumnos para allá? ¿A ustedes les tocó ir o no? ¿Alguno? ¿O no fueron? Sí, profe, fuimos. Sí, profe, llevamos aquí. Bien, bueno, disculpen, por ahí no me acuerdo. Lo que pasa es que no le veo la cara, es difícil así conocerlo. Pero no importa. No vi la Algunos cara. fuimos al del Poder Judicial, profe. ¿Eh? Algunos fuimos al del Poder Judicial. Claro, fueron. Bueno, pero tienen idea, básicamente, porque ambos tenemos medio los mismos equipos. Bueno, nosotros tenemos biología molecular. Bueno, nada, esto es, digamos, un equipo que tiene que ver justamente con determinar a nivel traza muy sensible, digamos, se puede determinar prácticamente cualquier compuesto. Y si no, espectroscopía, también, digamos, hay espectrómetros de masa, que en realidad lo que nos permite es el dato básicamente de cuando queremos analizar la concentración y podemos sacar la muestra afuera y medirla. Y tenemos que parar y medir la concentración. Una vez que tenemos los datos, pues pasamos a lo que estábamos diciendo, básicamente, el método diferencial, que acá les pongo a modo de que se acuerden, ¿sí? Donde yo planteo mi ecuación de velocidad, la planteo en forma diferencial, aplico logaritmos, ¿sí? Y fíjense que graficando adecuadamente los valores experimentales, ¿sí? Puedo llegar a determinar el orden de la reacción, ¿sí? Y el valor de K, obviamente. ¿Sí ven? Ese era uno. El otro era eso, donde en el método del exceso el experimento se lleva a cabo bajo las condiciones que una de las especies está en exceso de la manera tal que si al estar en exceso esa especie, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Va a existir algún limitante que va a detener la reacción. A ver, pará. Tengo dos reactivos, ¿sí? Método del exceso. Fíjense, dice, si B está en exceso, la concentración de B en todo el tiempo prácticamente va a ser igual a la concentración inicial, porque está en exceso. ¿Sí? O sea, es como que no se gasta. Al no gastarse podemos considerarlo como constante. Entonces ahí fíjense que la ley de velocidad puede ser escrita, dice así, ¿no? Y ustedes ven que matemáticamente esa concentración de B es absorbida por la constante. Donde entonces les queda una expresión de velocidad donde menos RA va a igual a un K', donde ese K' es K por la concentración de B que está en exceso, por la concentración de A al orden de reacción. ¿Sí? A ver, ¿y qué nos permite eso? Nos permite en forma sencilla aplicar el método diferencial a continuación, ¿sí? Y determinar el orden y el coeficiente. ¿Me siguen? Después hago al revés, digamos, pongo el exceso A, por ejemplo, y saco lo mismo para B. Es como un truquito que uno hace, digamos, para justamente simplificar el análisis. No se preocupen, chicos, que de esto van a tener ejercicios, así que creo que les va a quedar. No tengo más que presentarle y decirle que recuerden esta. Y la otra, el método integral, ¿sí? El método integral, Bueno, como dice ahí, y para recordarles, este método usado más, o es conveniente cuando se conoce el orden de la reacción y se desea evaluar la constante de velocidad. ¿Sí? En esos casos, digamos, planteo, digamos, la ecuación de velocidad con el orden de reacción conocido, procedo a la integración y puedo llegar a conocer, digamos, cuantitativamente la constante de velocidad específica.
y a partir de ahí determinar la energía de activación. El otro, pero creo que no lo tengo acá, es el método de las velocidades iniciales. Ese también lo van a encontrar en cualquiera de los dos libros. Y ya, con eso creo que alcanza. ¿Preguntas hasta aquí, señores y señoritas? Profe, disculpe. Au, Le quería preguntar, yo recién estuve viendo en el campus virtual y estas filminas no se encuentran en el Power que está disponible en el campus. No ¿Esto que sé estoy si mostrando ahora? es otro. Y puede ser, che, pero bueno, lo agrego, no se hagan problema, agrego esto que estoy mostrando ahora, lo agrego para que... Vieron que en realidad lo que pasa es que creo que son dos presentaciones, subí una que me pareció que era la más completa, que fue la primera que estuvimos viendo, y esta la agregué ahora porque complementa, digamos, justamente termina de cerrar la presentación de lo que es la unidad 1, chicos, que habla justamente de la determinación de los parámetros cinéticos, pero quédense tranquilos que lo que abunda no daña, si bien tiene un par de filminas esto que están presentadas en la presentación que ya está en el campus, la voy a agregar para que tengan, digamos, a modo de recordatorio esto. ¿Sí, Pi? Gracias, profe. No, por favor, gracias a vos por hacerme ver esto. Otra cosa que quería preguntar. Vio que usted está grabando, ¿cómo será que después usted nos puede pasar la clase? Buena pregunta, es lo que me estoy preguntando. No, eso yo creo que... Nosotros, para operaciones, en el primer cuatrimestre lo que hacíamos era tener como un drive en donde ahí estaban cargadas todas las clases y todo el mundo podía acceder, digamos. Bueno, dale, tomo la propuesta, generar un drive para subir las grabaciones. El Google Drive. Vale. Bueno, eso tomo nota. Es un poco como les decía al principio, chicos, en mi caso estoy arrancando con esta cuestión, así que hay cosas, esto es el feedback que ustedes me van a ir enseñando y les agradezco para que, bueno, para que sea lo óptimo para todos, ¿no? Que yo pueda transmitir lo más que pueda de esto y que ustedes puedan tener los recursos más variados para poder asimilar. Así que bueno, creo que llego hasta acá hoy, chicos, creo que interesante. Acá lo que les recomiendo, que bueno, los temas los vean, que vean el tema del programa, los objetivos. Los temas así un poco están presentados como lo presenté a través de la filmina, digamos, las definiciones nuevas, sobre todo, fíjense. Y más que nada esto se redondea con la parte práctica que tiene que ver, digamos, con la determinación de parámetros cinéticos, ¿sí? Que me parece más que interesante, chicos, desde el punto de vista de que nos acerca a la realidad de lo que es un método experimental y cómo yo obtengo a partir de la experiencia los datos que me sirven para formular mi ley de velocidad. Lo que sigue acá no lo voy a desarrollar ahora, lo voy a dar con Fer a ver si lo vamos a dar o no, porque es algo útil que podemos llegar, que es la tabla estequiométrica, que es una tabla que presenta el Fogler y que tiene que ver con un análisis de números molares que tiene que ver a ver con, fíjense, esta es una tabla estequiométrica, ¿ven? La tabla nos permite conocer, digamos, les cuento así rápidamente, ¿no? En función de las moles iniciales, cómo se produce la variación y qué nos queda. Preferiría no agregar más al respecto, si es que no vamos a avanzar con esto, pero bueno, en algún momento lo damos porque me parecía interesante. Y ese es el riesgo, alguno puede llegar a quedar como ese muchacho, con él, que está leyendo el Fogler. Bueno, por lo pronto, hasta lo que es obtención y análisis de datos de velocidad, chicos, empezamos a poner la barba al remojo y a estudiar un poquito, ¿sí? A ver qué hora es, ¿cómo estamos viendo el tiempo? Bien. Bueno, si no tienen preguntas, chicos, yo llego hasta acá hoy. Y nos estamos comunicando. Les voy a subir esta presentación, digamos, insisto, para que tengan esta parte.
Y bueno, me pongo y les aviso a través del aula si creo el Google Drive ese o cómo hago con el tema de la grabación, porque la verdad que la tengo que subir mañana, a lo sumo. Dale, Oye, profe, buenísimo. Profe, perfecto. Muchas Buenísimo, gracias. profe, muchas Bueno, gracias. profe. bueno, gracias a ustedes. Y Nos vemos, profe. nada, que tengan buenas noches, que descansen bien, y nos vemos la próxima. Nos Gracias. vemos, Nos vemos, profe. Gracias. Igualmente. Profe, igualmente. Chau, chau. Chao. Chao, profe, hasta Gracias, la profe. próxima. Buenas noches. Chao, muchas gracias. ¿Cómo va a ser?